El panel de especialistas médicos, el más caro del mundo, se alineaba en la sala como jueces en un tribunal sombrío. El veredicto final se emitió con una frialdad clínica que contrastaba con el dolor que causó. La resonancia magnética es clara, señor Heitor. Sus hijos son físicamente perfectos, pero hay una desconexión neurológica que la ciencia no puede explicar. Nunca hablarán. Devastado, el padre millonario miró a sus dos hijos idénticos, Davi y Daniel, jugando en la alfombra, sanos, hermosos, pero atrapados en un silencio eterno. Al fondo de la sala, la criada recién llegada escuchó el diagnóstico no como una sentencia, sino como un desafío a una sabiduría más antigua, una que no se encuentra en las tomografías. Esta criada era Iris, una mujer de 25 años cuyos pies descalzos habían pisado más tierra que mármol, proveniente de una pequeña comunidad rural del interior del país, donde las tradiciones de sanación, a través de la música y la naturaleza, aún latían con fuerza. Había aceptado el trabajo en la mansión del viudo para mantener a su familia. En su pequeña maleta traía más que ropa, traía un repertorio de canciones de cuna que su abuela, una famosa curandera local, le había enseñado. Canciones que, según la leyenda de su pueblo, no estaban destinadas a adormecer, sino a despertar el alma y a traer de vuelta a los espíritus perdidos. La compasión de Iris por los gemelos fue instantánea y profunda. Donde los médicos veían un defecto neurológico, ella veía dos almas dormidas. Donde su padre veía una tragedia, ella veía una invitación. Su motivación no era desmentir la ciencia, sino simplemente ofrecer lo más preciado que tenía, el don que había heredado de sus antepasados. Veía a los niños no como pacientes, sino como jardines silenciosos que necesitaban la canción adecuada para florecer. Cuidarlos para Iris no sería un trabajo, sino una misión, una oportunidad de practicar la fe de su abuela en el corazón estéril de la gran ciudad. Por otro lado, Héctor vivía en un doble y abrumador dolor. Había perdido a su esposa al dar a luz y poco después a sus hijos en ese inexplicable silencio. La mansión se convirtió en un reflejo de su alma, impecablemente limpia, organizada, moderna, pero fría y carente de cualquier rastro de alegría. Se rodeó de los mejores expertos, transformando su hogar en un laboratorio, con la esperanza de que la tecnología y la ciencia pudieran restaurar lo que el destino le había arrebatado. Su inmensa fortuna les permitió comprar el mejor equipo y las mentes más brillantes, pero fue inútil para llenar el vacío de comunicación con sus propios hijos. El antagonista, por lo tanto, era la desesperanza misma, una fuerza invisible que se manifestaba en las rígidas reglas impuestas por el equipo médico y adoptadas por Héctor. La mansión se regía por el silencio. Nada de ruidos fuertes, nada de sorpresas, una rutina monótona y predecible para no agitar a los niños. Cualquier cosa que pudiera provocar emociones fuertes estaba prohibida. Era un entorno afectuoso que, en la práctica, se había convertido en una prisión de apatía, un capullo estéril diseñado para mantener a los niños en su estado estable de desconexión, aceptando la derrota como la única forma posible de paz. Fue en este entorno de ciencia resignada y dolor silencioso que Iris comenzó su trabajo. No se enfrentó a las reglas, no desafió a los médicos, simplemente cumplía con sus tareas. Pero mientras limpiaba las habitaciones de los niños, no recogía sus juguetes, simplemente cantaba. No eran nanas comunes, sino los cantos bajos y vibrantes de su abuela, melodías rítmicas, casi como mantras, que parecían llenar el aire con una energía diferente. Mientras la ciencia decretaba silencio, una sabiduría ancestral comenzó a susurrar su propia melodía por los pasillos de aquella casa, una canción destinada no a sanar el cerebro, sino a despertar el alma. La vida diaria de Heitor era un ejercicio de disociación. En su oficina era un titán de los negocios, moviendo millones de dólares con decisiones rápidas y lógicas. Pero en cuanto cruzaba el pasillo hacia la habitación de sus hijos, se convertía en un hombre frágil e impotente. Se sentaba en el suelo con ellos, construyendo bloques en un silencio que lo aplastaba. Les mostraba libros ilustrados, señalando las figuras con un entusiasmo forzado que nunca obtenía respuesta.
Cada intento de conexión era una colisión con el muro invisible que los separaba. Amaba a sus hijos con una intensidad dolorosa, pero su amor no tenía a dónde ir, perdido en un abismo de silencio. La mansión funcionaba con la precisión de un hospital. La rutina, dictada por el equipo de neurólogos, era inmutable y estéril. Las comidas se servían exactamente a la misma hora, con alimentos de textura suave. Los juguetes se seleccionaban por su ausencia de ruidos fuertes y luces brillantes. Los cuidadores les hablaban a los niños en voz baja y monótona, siguiendo el protocolo de no sobreestimular sus cerebros. La casa, que debería haber sido un hogar vibrante para 2 niños, era, de hecho, un laboratorio de contención. El intento de proteger a los niños de cualquier perturbación había, en efecto, erradicado cualquier posibilidad de alegría o espontaneidad en sus vidas. En este ambiente controlado, Iris era una nota discordante, una melodía subversiva. Realizaba todas sus tareas con meticuloso cuidado, pero se negaba a adherirse al silencio opresivo. Mientras quitaba el polvo de los muebles, tarareaba suavemente. Mientras doblaba la ropa, un canto rítmico escapó de sus labios casi sin que ella lo notara. Sus canciones no eran actuaciones, eran parte de ella, la banda sonora de su alma. No rompía la regla de no hacer ruidos fuertes. Al contrario, sus melodías eran la antítesis del ruido. Eran una suave vibración, una energía cálida que introducía sutilmente en ese ambiente frío, como plantar una flor en un desierto de cemento. Durante semanas, nada pareció cambiar. Los chicos permanecieron en su mundo silencioso, y la rutina doméstica se mantuvo inalterada. Heitor, inmerso en su trabajo y su dolor, apenas percibía los cánticos de Iris, considerándolos una simple costumbre peculiar de la nueva criada rural. Las enfermeras y terapeutas que visitaban a los chicos no reportaban ningún cambio en su comportamiento. El muro de silencio parecía tan impenetrable como siempre. La desesperanza, la antagonista silenciosa, parecía estar ganando. La ciencia había emitido su veredicto y la realidad parecía confirmarlo cada día, convirtiendo la fe silenciosa de Iris en un acto de terquedad solitaria. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Heitor estaba en su oficina, frustrado por una negociación que no avanzaba. De fondo, oía el suave y repetitivo canto de Iris mientras limpiaba el pasillo del piso de arriba. Irritado por la distracción, empezó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, siguiendo inconscientemente el ritmo de la melodía. Fue entonces cuando otro sonido se filtró en su conciencia. Un sonido extraño, uno que nunca había oído en esa casa. Un zumbido bajo y tonal. No era la voz de Iris. La curiosidad, más fuerte que la irritación, lo hizo detenerse. El instinto paterno, latente por la rutina, despertó de repente. Con el corazón acelerado, abrió la aplicación de seguridad de su ordenador y activó el sistema de audio de la habitación de sus hijos, una función que rara vez usaba. La imagen y el sonido que oyó lo dejaron paralizado. David y Daniel, que deberían haber estado jugando en silencio, estaban sentados en sus camas meciéndose suavemente, y de sus labios brotaba un zumbido vocal, en perfecta armonía con la canción lejana de Iris. No era un sonido aleatorio, era una respuesta, una participación, una conexión. El primer ladrillo del muro de silencio acababa de caer. Héctor no podía creerlo. Rebobinó la grabación, subió el volumen y la escuchó una y otra vez. Era real. Sus hijos, declarados incapaces de vocalización intencional por la ciencia, estaban creando música. Una tormenta de emociones lo invadió. Conmoción, negación y finalmente una oleada de esperanza tan violenta que lo dejó sin aliento. ¿Podría esta sencilla joven, con sus canciones populares, haber encontrado una clave que los mayores expertos del mundo ni siquiera podían descifrar? Esa noche Héctor no durmió. No pensaba en negocios ni en el dolor, sino en la melodía que, de alguna manera, había atravesado el muro de lo imposible. La esperanza acaba de renacer en esta casa, demostrando que los milagros ocurren donde menos los esperamos.
Si te encantan las historias que desafían la lógica y celebran la fe y la bondad, este es tu lugar. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Con el corazón dividido entre la esperanza desbordante y el escepticismo propio de un hombre lógico, Héctor sabía que necesitaba validar lo que había oído. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó al neurólogo jefe, el mismo hombre que había decretado la sentencia de silencio para sus hijos. Con voz tranquila y controlada, no habló de milagros ni de cánticos, sino que empleó un lenguaje que el médico comprendería. Doctor, he observado una nueva actividad vocal en los niños. Es rítmica y parece responder a un estímulo auditivo específico. Me gustaría que viniera a presenciarla en persona. La invitación fue un desafío silencioso, una llamada a la ciencia para que reconsiderara lo imposible que ella misma había descartado. La escena en la sala de juegos era casi insoportablemente tensa. A un lado, el neurólogo, escéptico pero profesional, con su tableta en la mano, listo para registrar datos objetivos. Al otro, Iris, con su sencillo vestido, sosteniendo su guitarra, luciendo pequeña y frágil bajo el peso de la expectativa. En el medio, Heitor, un hombre cuya riqueza y poder no significaban nada en ese momento, un padre esperando la segunda oportunidad. Los gemelos, Davi y Daniel, sentados en la alfombra, observaban la escena con ojos enigmáticos, ajenos a que estaban en el centro de una batalla entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Este es el momento de la verdad, donde la fe se enfrenta al escepticismo. Vivimos para momentos como este, donde lo imposible está a punto de suceder. Si te conmueven las historias de valentía y milagros inesperados, únete a nuestra comunidad. Regístrate ahora para ser el primero en ver el final de esta increíble historia. A una señal de Héctor, Iris cerró los ojos un instante, como si buscara fuerzas en la distancia. Entonces empezó a cantar. La melodía era un canto bajo y vibrante, una canción que parecía no tener principio ni fin, que se entrelazaba con el aire de la habitación, alterando sutilmente la energía del lugar. El doctor observaba atentamente a los niños con el rostro impasible. Durante un largo minuto no ocurrió nada. El silencio de los gemelos era un abismo que amenazaba con tragarse la frágil melodía de Iris. A Héctor se le encogió el corazón, atormentado por el miedo al fracaso y la humillación. Quizás solo había sido una ilusión, una coincidencia, pero entonces la magia volvió a ocurrir. Primero, David empezó a balancearse suavemente. Daniel hizo lo mismo. Y luego el sonido. El zumbido vocal, en perfecta armonía con el canto de Iris, llenó la habitación. El doctor se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionado, y su máscara de escepticismo profesional se hizo añicos. Miró a David, luego a Daniel, luego a Iris y de nuevo a los chicos. Estaba presenciando una imposibilidad científica, una respuesta directa y musical de cerebros que, según todas sus pruebas, deberían ser incapaces de tal interacción. La ciencia, en su persona, se enfrentaba a un fenómeno que no podía explicar. Al percibir la conexión, Iris, con los ojos aún cerrados, hizo algo diferente. Detuvo la melodía y entonó una única nota, larga y pura, sosteniéndola en el aire como un hilo de cristal. El sonido vibró en la habitación y luego se desvaneció, dejando un silencio cargado de expectación. Los gemelos la observaban con una concentración sin precedentes. Entonces, con un esfuerzo visible, Davi abrió la boca e intentó imitar el sonido. Una nota vocal, temblorosa pero clara e intencionada, escapó de sus labios. Segundos después, Daniel hizo lo mismo. No fue una palabra, sino mucho más. Fue comunicación, fue un intento, fue el comienzo de todo. El doctor, boquiabierto, bajó la tableta, se giró hacia Héctor. La arrogancia de su certeza científica había sido reemplazada por una genuina humildad. No puedo explicarlo, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Es como si la frecuencia de su voz fuera una llave que activa una parte de su cerebro a la que nunca hemos podido acceder. Era la rendición de la ciencia al misterio. En ese momento,
Héctor se dio cuenta de que había pasado años buscando una cura en los lugares equivocados. La respuesta no estaba en laboratorios ni en pruebas de vanguardia, sino en el alma de una joven que nunca dudó de que cada vida, por silenciosa que fuera, tenía su propia canción. La admisión del médico fue el permiso que Héctor necesitaba para abandonar la ciencia que lo había abandonado a él. Esa misma tarde, cortés y agradecidamente, despidió a todo el equipo de terapeutas y enfermeras. Las estériles reglas que regían la mansión fueron revocadas. El silencio forzado fue desterrado. Se acercó a Iris, ya, no como su empleador, sino como un padre desesperado se acercaría a un sanador. Le dio completa libertad para trabajar con los niños, transformándola de sirvienta a musicoterapeuta, de empleada a guardiana de la esperanza de su familia. El frío laboratorio finalmente se transformaba en un hogar, listo para llenarse con una nueva melodía. El trabajo de Iris se convirtió en el corazón de la casa. No usaba gráficos ni métodos clínicos. Su única herramienta era la sabiduría de su abuela, manifestada en sus canciones. Cada día se sentaba con los niños, no para enseñarles a hablar, sino para invitarlos a vibrar con el mundo. La evolución fue lenta, pero milagrosa. El zumbido que emitían comenzó a adquirir nuevas texturas y tonos. Semanas después, el zumbido dio paso a sílabas vacilantes, ma, da, pa. Cada nuevo sonido era una victoria monumental, una pequeña luz que parpadeaba en la oscuridad. Heitor, ahora un participante activo, lo observaba todo con lágrimas silenciosas, presenciando la construcción de un puente de sonido sobre el abismo del silencio. La música no solo sanó a los chicos, sanó a Héctor. Al participar en las sesiones, aprender las melodías sencillas y cantar junto a Iris, comenzó a derribar el muro de dolor que había construido a su alrededor. Por primera vez no intentaba arreglar a sus hijos, sino simplemente conectar con ellos en el único idioma que podían compartir. La mansión, antaño un lugar atormentado por la ausencia de sonido, comenzó a vibrar con la música imperfecta pero amorosa de una familia en reconstrucción. El dolor de Héctor dio paso a la alegría de participar y finalmente se convirtió en el padre que siempre soñó ser. Un año después, la fiesta del 7º aniversario de Davi y Daniel inunda el jardín de la mansión de color y risas. Los globos bailan al viento y la música no es un canto suave, sino la vibrante melodía de niños jugando. Heitor, con una sonrisa que no se le veía en años, está a punto de brindar. Los gemelos, ahora capaces de formar frases cortas y expresar deseos sencillos, corren por el césped, interactuando con los demás invitados. La transformación es completa y deslumbrante. La desesperanza ha desaparecido de esa casa, reemplazada por la prueba viviente de que el alma, cuando es llamada por la canción adecuada, finalmente despierta. Mientras Heitor alza su copa, es interrumpido. Davi y Daniel, de la mano de Iris, caminan hacia él. En un instante que silencia a todos los presentes, miran a su padre y con un unísono claro e infantil, pronuncian su primera frase completa: «Nuestro padre, nuestro héroe». El público, familiarizado con la historia, estalla en aplausos y lágrimas. Su viaje nos enseña que existen misterios que escapan al alcance de la ciencia y curas que no provienen de diagnósticos, sino del alma. La mujer que Heitor contrató para limpiar su casa finalmente purificó sus vidas, demostrando que la vibración del amor es la más poderosa de todas las medicinas. ¿Crees en el poder de la música? Comenta abajo, dale a me gusta si te conmovió y comparte esta historia de esperanza.